El muralismo mexicano. El muralismo mexicano es un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920, como parte de las políticas de modernización del Estado de México tras la Revolución Mexicana de 1910, reforzada así también por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial, con los objetivos de socializar el arte y rechazar la pintura tradicional de caballete. Un movimiento inspirado por un propósito, el cual consistió en construir una identidad nacional para unir a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Esto por las notables desigualdades sociales de la época, en especial las educativas y culturales. El muralismo también tuvo una connotación indigenista, ya que buscó la rehabilitación del indígena como factor importante para el nacimiento del México moderno. Para el periodo de 1920 a 1924, el elegido presidente Álvaro Obregón nombraría a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, desarrollando así el primer programa cultural del Estado mexicano después de la Revolución. El muralismo mexicano pasaría a ser uno de los movimientos artísticos de mayor trascendencia en América Latina. Su trascendencia radica no solamente en el gran legado de obras, las cuales pueden considerarse frutos directos de la Revolución Mexicana y ahora patrimonios de la humanidad, sino también en la creación de un arte público, monumental y político sin precedentes en la historia del arte. A su vez, cabe destacar que el muralismo mexicano logró abordar el tema de la representación cultural, atendiendo aspectos étnicos, míticos, políticos e históricos. Hechos como la celebración de los fascismos europeos, que en estos años se da la llegada de Hitler al poder del aparato industrial y militar alemán, también que la Unión Soviética establecía una organización social y económica totalitaria bajo una ideología revolucionaria. Los Estados Unidos levantaban una mega máquina industrial y militar para actuar en una guerra mundial llamada a instaurarse como potencia económica y militar universal, y las élites intelectuales y los movimientos de resistencia contra los fascismos y los imperialismos modernos sufrían las inclemencias de una despiadada represión a escala internacional. Esto no solo serviría para contextualizar lo social y político de los inicios del muralismo mexicano, también formaría parte de las políticas globales de las cuales Rivera representó en su mural llamado Man at the Crossroads. Diego Rivera forma parte de los principales muralistas mexicanos, junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Si bien de los artistas principales hay quienes tienen influencia por algunas vanguardias, o sus estudios estuvieron formados por una de ellas, estas no fueron adoptadas del todo en el muralismo mexicano. Esto al querer buscar una identidad nacional posterior a la Revolución Mexicana y superar los cánones europeos, desligarse así de los estilos e influencias europeas. Es así que, iniciar un movimiento muralista, muchos de los artistas principales tomaron la decisión de dejar el estilo de vanguardia que habían tomado anteriormente y de esta manera comenzar un arte nuevo, el cual se vio influenciado de las ideas marxistas, ya que una de sus ideas era ver el arte como un reflejo de la sociedad. Tomando en cuenta lo anterior, como uno de los principales artistas se tiene a Diego Rivera, cuyo nacimiento fue el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, y falleció, según es mencionado, en su estudio el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Es considerado uno de los más importantes muralistas mexicanos, por su logro de plasmar la identidad mexicana representada por característicos personajes. En principio, se le considera parte del cubismo sintético y toma elementos de esta vanguardia dado sus estudios con profesores como José María Velasco y en Europa con Pablo Picasso y Amedeo Modigliani. El mural llamado El hombre controlador del universo. Se menciona que sería el mural más bello y polémico creado por Diego Rivera. Fue elaborado dos veces, la primera en el centro Rockefeller en los Estados Unidos, pero al ser destruido tiempo después por incluir en la obra el rostro de Lenin, repetiría el proyecto en el Palacio de Bellas Artes de México. También tiene trabajos como La creación de 1922, Epopeya del pueblo mexicano de 1929 a 1935, Sueño de una tarde en la Alameda Central de 1947, entre otros. Otro de los artistas principales es José Clemente Orozco. Nació el 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, México, y falleció el 7 de septiembre de 1949 en Ciudad de México. En un principio seguiría a la vanguardia del expresionismo. Es considerado una referencia fundamental del movimiento muralista y del arte latinoamericano. En 1897 es inscrito en la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto. En 1904
pierde su mano izquierda en un accidente con pólvora, para así, entre 1907 y 1914, iniciar formalmente su formación artística en la Academia de San Carlos, recibiendo clases del español Antonio Fabres. Pero quien lo orientaría a la integración de la identidad mexicana sería el Dr. Adol, Gerardo Morillo, quien conoció tiempo después. Una de sus principales obras se llama Catarsis, realizada entre 1934 y 1935. Esta obra se encuentra en el Palacio de Bellas Artes y se comenta que expresa el odio por la crueldad y la corrupción de la sociedad moderna. Se puede observar la historia del país y el mundo, pero no se centra en la sociedad. En ella procura hacer énfasis al individuo. Otras de sus obras son Omnisciencia de 1925, El hombre en llamas, realizada entre 1938 y 1939, y Prometeo de 1930, entre otras. David Alfaro Siqueiros. Como tercer artista de estos primeros considerados más importantes, se tiene a David Alfaro Siqueiros. Nació el 29 de diciembre de 1896 y falleció el 6 de enero de 1974. Los periodos o la vanguardia relacionados fueron el futurismo y el surrealismo. David destacaría por ser el más arriesgado de los muralistas a nivel estético y técnico, ya que no se limitó al fresco e investigó el uso de materiales como la fibra de vidrio y técnicas como las escultomurales. En 1922 regresa a México después de varios viajes de formación y comienza sus obras muralistas junto con Diego Rivera, José Clemente y otros. Una de sus obras sería el llamado Coronelazo. David era un activista político, por lo que su icónico autorretrato llamado El Coronelazo de 1943 buscaba enviar el mensaje de que el fin último del hombre es la búsqueda de la libertad política. Otras de sus obras están El porfirismo de la revolución de 1966, Nueva democracia de 1945, Retrato de la burguesía de 1939, entre otras. Iniciando con el análisis de las obras más representativas, se tiene la Epopeya del pueblo mexicano en 1929 a 1935 de Diego Rivera. Esta se ubica en la escalera principal del Palacio Nacional de México y abarca un área de 276 metros cuadrados. Se encuentra dividido en tres partes: México prehispánico, de la conquista a 1930, y México de hoy y mañana. En México prehispánico, ubicado en el muro derecho, se puede observar a la civilización indígena como una utopía social, mostrando a personas iguales realizando sus actividades relacionadas con la agricultura, religión y esclavitud, como muestra la igualdad sin lucha de clases. Se representa al dios azteca Quetzalcóatl de dos formas, como serpiente y como un hombre blanco, que representa la destrucción del imperio azteca con la llegada del conquistador Hernán Cortés, a quien los aztecas creyeron su dios. Rivera plasma su admiración por el equilibrio entre los pueblos indígenas y la naturaleza. En la parte central se representa la mayor parte del mural abarcando el periodo de la conquista, los asentamientos de los colonizadores y la revolución. En la parte inferior central se observa a los indígenas y dioses aztecas luchando contra los conquistadores españoles, fracasando en el intento. En la parte superior central se puede observar a Emiliano Zapata, líder del Ejército Liberador del Sur, sosteniendo el lema del Partido Liberal Mexicano: Tierra y Libertad, propio de las luchas campesinas por la reivindicación del derecho a las tierras. En el centro del mural hay una águila comiendo una serpiente, posándose en unos cactus. Este símbolo se encuentra en la bandera de México y representa suerte a los nativos. Además, es un símbolo en el mundo occidental del poder y el imperialismo, representando la influencia creciente de España en la cultura mexicana. Finalmente, en la pared izquierda se representan las condiciones de México en la década de los 30. Se muestran las luchas contra la discriminación que deben enfrentar las clases trabajadoras y las personas corrientes, donde un hombre da un discurso a sus iguales, como comunista. Rivera representa a Karl Marx hablando del comunismo a un trabajador. Asimismo, presenta una visión del futuro donde los trabajadores crean un país igualitario. El hombre en llamas, de 1937 a 1939. Se ubica en el techo del Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara. Sus dimensiones son de 11 metros de diámetro y se encuentra a 27 metros de altura. Alrededor del mural hay 16 frescos. Su estilo es abstracto y surrealista con una paleta bicromática, rojo y negro en diferentes matices. La figura humana cobra un papel protagónico debido a sus grandes dimensiones. Existen tres interpretaciones diferentes de esta obra que serán analizadas a continuación. Mito de Prometeo.
Prometeo, dios de la mitología griega, dio fuego a los seres humanos sin el permiso de Zeus. Se cree que se representa a Prometeo siendo castigado por Zeus ardiendo en el fuego. 2. Pecados de la humanidad. Se cree que la figura central representa al hombre sacrificándose por los pecados de la humanidad, pudiendo ser una referencia a Jesucristo. Se muestran los sufrimientos de la humanidad, como la guerra, la esclavitud y el miedo, así como las luchas contra las injusticias, la traición, la ignorancia y la corrupción. Este mural representa entonces una crítica a la sociedad que recae en la barbarie. 3. El mundo prehispánico. A diferencia de Rivera, Orozco critica a las civilizaciones prehispánicas, sus rituales primitivos como los sacrificios humanos, que él consideraba injustos y bárbaros. La figura central está siendo sacrificada por las figuras de alrededor, y el hombre que se encuentra debajo del mismo es un sacerdote. Entonces, el color rojo no solo representa el fuego, sino también la sangre, que posee un carácter sagrado para los aztecas. Pero los frescos también muestran las injusticias modernas, mostrando así que la sociedad actual es igualmente cruel. Costa Rica. El muralismo no se contuvo solo dentro del territorio mexicano. De hecho, el impacto de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros se debió a las diversas obras que realizaron fuera del país. Sobre todo destaca su incursión por diferentes países de Latinoamérica, en los que se desarrollaron obras que hoy resultan emblemáticas. El muralismo propiamente impactaría en distintos momentos en algunos países de América, incluido Costa Rica. En el caso de nuestro país, algunos de sus artistas no escaparon a la influencia del muralismo mexicano, aunque la atracción de esta corriente se manifestó hasta los años 40. Antes no existían referencias que indiquen en realidad que los artistas se interesaban por la realización de obras de gran formato. A pesar de ello, en Costa Rica ya desde finales del siglo XIX se había desarrollado un interés cultural que tuviese impacto a nivel social. La construcción de importantes edificaciones fueron parte de tal proceso. Previo al desarrollo de murales en el país, ya existía un interés por parte del Estado por generar representaciones que ayudaran a forjar una identidad nacional. El mejor ejemplo, sin duda, fue la pintura mural hecha por el pintor italiano Aleardo Villa, Alegoría del café y el banano de 1897, en la cual se describe el contexto sociohistórico en la que se produjo, la esencia de la vida rural y la economía agrícola de Costa Rica de finales del siglo XIX. Corresponderá entonces al artista nacional Francisco Miguetti la introducción del muralismo al arte costarricense. De hecho, puede decirse que fue un artista interesado en la renovación constante del arte costarricense. Habría sido Miguetti el responsable de introducir el cubismo picasiano en Costa Rica. Miguetti trabajó diferentes formatos. Introduce, para la época, una serie de dibujos y pequeños cuadritos en los que se manifiesta la vanguardia renovadora. Esa misma necesidad de renovación lo llevó a incursionar por diferentes técnicas artísticas. Su necesidad de enriquecer su visión pictórica lo hizo recorrer diferentes países del continente americano. En 1947 emprendió un importante viaje a México para ver de forma directa los murales que se habían realizado en él, pero sobre todo para estudiar la técnica mural. De regreso a Costa Rica se incorporó como profesor de la Escuela de Bellas Artes, en la que impartió un curso sobre muralismo en 1947, con lo que puede establecerse que lo visto y aprendido en México habían dejado una huella en él. La importancia del muralismo cobraría interés a partir de los propios sucesos sociales que empiezan a manifestarse desde 1947 y que tendrán su detonante con la Guerra Civil de 1948. De esta manera, el muralismo que comenzaba a surgir en Costa Rica estableció una liga con el arte mexicano, pues este último, como vimos, nació igualmente como resultado de un conflicto armado enfrentado en los años 20. Como principales murales se tienen La agricultura, del autor Francisco Amiguetti, 1948. El mural La agricultura es significativo por ser el primer mural que se realizó al fresco en Costa Rica, bajo la influencia del muralismo mexicano. Cabe señalar que en esta obra es evidente la liga directa que se establece con la obra de Diego Rivera, que realizó entre 1926 y 1927. La piedad, del autor Luis Dael, 1948. La medicina indígena, autor Francisco Amiguete, 1952. La medicina rural, del autor Francisco Amiguete, 1952. Y la Segunda República, del autor Lucio Ranucci, 1954. Con la construcción del aeropuerto en el que se colocaron estos murales, hoy Museo de Arte Costarricense,
Era prueba de la importancia que tenían las obras públicas en la reconstrucción del país, pues con ello se buscaba introducir la modernidad en Costa Rica. En este sentido puede decirse que, si bien en un principio el gobierno patrocinó algunas obras, después de concluir la Guerra Civil de 1948, dicho patrocinio se interrumpió, la cual no significa que la realización de murales hubiera desaparecido. Hasta la fecha se siguen creando. Es por ello que el muralismo se convierte en uno de los primeros medios artísticos de comunicación masiva en Hispanoamérica, siendo además uno de los epicentros de dicho formato. Es un arte que se dirige de frente al pueblo y habla de su historia común, de una identidad pasada, presente y futura. Sin duda, es una recopilación semiótica de aquellos aspectos claves de las representaciones gráficas dirigidas a un grupo receptor nacional, generacional, ideológico, etc. El diseñador y urbanista Anthony Remesar explica que la pintura mural se dirige, como el cartel publicitario, a un público estadístico y socialmente indeterminable, a la gente de la calle, a un público absoluto, y funcionalmente constituye, por definición, la forma más democrática de la pintura. La pintura busca a la gente y no la gente a la pintura. Como en las grandes épocas del arte, la pintura mural exterior se integra al paisaje urbano y pasa a formar parte de la vida cotidiana de todo el pueblo. Por ello, al igual que en el diseño, en el muralismo el componente comunicacional es fundamental. La intención del artista es transmitir una idea públicamente, poniendo en relación y diálogo con otros autores que también comparten el mismo ámbito, pero al mismo tiempo se establece una relación con la recepción, una interpelación diaria que no encontramos en la pintura de Caballete. Conocer nuestra historia, las obras y artistas que preceden la cultura en la que nos desenvolvemos, nuestro lenguaje visual, el tratamiento en nuestro arte colectivo de discursos políticos, económicos, sociales, religiosos, étnicos, raciales, de género, etc. Todo ello constituye un importante insumo conceptual y estilístico para el mensaje que se expone desde el diseño regional al resto del mundo. Como diseñadores, el catedrático e investigador de la UCR Rodolfo Mejías Cubero nos invita a mantener esta búsqueda de interés para el lenguaje plástico propio que contribuya con la formación de nuestras identidades y que a la vez sirvan de fuente para el diseño plástico contemporáneo. La búsqueda de nuestra identidad artística actual empieza en nuestros orígenes.